Ya tengo que evaluarlo, no simplemente para que tengan un efecto como este, lo voy separando y cuando llegue el 7 lo meto en un corral para el corte y lo meto como carro. No va a ser un carro productor. Lo mismo sucede con el vacuno, en el caso de los terneros, si tiene un problema de prognatismo, también, si es prognático, no va a ser reproductor. Después del 7, lo engordamos y listo, lo metemos como carro. ¿No? Entonces, la evaluación solo sirve para eso. Descartamos a lo que saben que no vamos a hacer. La siguiente es objetiva, la prueba de rendimiento. En este caso toma en cuenta el rendimiento de cada individuo y a partir de ese rendimiento estimamos su rendimiento. La prueba de rendimiento es objetiva. De todas maneras utilizo acá los registros productivos de cada animal y más adelante vamos a ver en la siguiente clase que me sirven para calcular los famosos índices de selección, que es un método de selección multicanal. Entonces, la prueba de rendimiento lo hago pues, en el animal que yo puedo medir su rendimiento. Por ejemplo, en un animal puedo medir su peso de vellón, puedo medir su velocidad de carrera, puedo medir su producción lechera de una vaca, o una cabra, o una oveja. Entonces, ahí yo tengo un rendimiento del cual puedo medir y puedo estimar su mérito genético. Pero, ¿qué pasa si yo quiero evaluar a un animal, pero no puedo medir su rendimiento? Por ejemplo, quiero evaluar al toro lechero. Al toro lechero, ¿lo puedo ordeñar? No. ¿Sí? No. Sí. ¿Qué duda? ¿Qué duda? Que al toro lechero se puede ordeñar. No se puede, el toro no tiene ubre. ¿Saben eso, no? Veterinarios, ¿no? Yo creo que saben eso. Entonces, el toro lechero no lo puedo ordeñar, no lo puedo medir por rendimiento. Pero lo que sí puedo hacer es evaluar a quién, a sus hijas del toro. Entonces, ahí entra a tallar la prueba de progenie. La prueba de progenie es muy usada en muchas especies, en vacunos, en chinos, en porcinos, en muchas otras especies se usa bastante la prueba de progenie. Porque es algo que estoy observando de los hijos de un animal. Es bastante objetivo, tiene muy buena confiabilidad. Puedo tratar animales de diferente edad y procedencia, o sea, el papá puede tener diferencias por todos lados, igual lo puedo evaluar, inclusive me conviene bastante eso. Ahora, como tengo mucha más información que procesar, acá de todas maneras debo tratar con los personajes como el BLUP. El BLUP es un modelo estadístico, es un modelo lineal. Es como lo que vimos en heredad de semana que había un modelo lineal. El BLUP es parecido, solo que incluye efectos de efecto animal que tiene parentesco y su parte genética. ¿Qué cosa es el BLUP? Es un modelo lineal estadístico que significa mejor predictor lineal no sesgado. Ese es el BLUP. Mejor predictor lineal no sesgado. ¿Y por qué decimos no sesgado? Porque vas a incluir factores que saben que puede afectar el rendimiento del individuo. En este caso, los hijos del individuo. Entonces, muchos utilizan eso del BLUP. Usted va a encontrar mucho en los libros. BLUP, ¿qué cosa es el BLUP? Es un modelo estadístico, es un modelo lineal. Mucha matemática dentro de ahí, pero eso ya lo hace la máquina. Hay un software especial que maneja ese tipo de procedimientos. Ahora, hay un detalle. Si voy a evaluar a un toro campeón en función a sus hijas, cuando sus hijas nacen, ¿ya están produciendo? No. ¿Al nacimiento ya producen? No, no es cierto. ¿Cuándo están produciendo? Después de su primer pie. Después de su primer pie. Cuando ya tienen cría, o sea, cuando son adultas, ¿no? Y eso pasaron por lo menos 2 años. Eso todavía tiene un año más de producción. Entonces, para que podamos evaluar a un animal en función a sus hijas o hijos, debo esperar que sean adultos. Y hasta que sean adultos, tienen que comer, tienen que tomar agua, tengo que vacunarlo, tengo que darle manejo, instalaciones, todo eso me va a costar. Entonces, es un procedimiento costoso porque tengo que mantener a los hijos del animal. Pero puede ser costoso, pero al final es muy objetivo y bastante confiable. Es una como otra, ¿no? Es verdad, es muy bueno este método, pero te va a costar un poco. Ese costo, obviamente, todo lo pasan ya al producto final, ¿no? Para que ya el consumidor pague por ese costo. Pero, obviamente, trata de utilizar siempre esos costos. ¿Cuál es la otra opción? Hacer una evaluación poblacional. Esto te reduce acá, reduce costos. La evaluación poblacional. ¿Por qué? Porque la evaluación poblacional implica evaluar a un animal en función a sus hijos, sus hijas, hermanos, hermanas, medios hermanos, sobrinos, primos, tío, tío abuelo, abuelo, etcétera, etcétera, etcétera.
todos los parientes de un animal que yo conozco sus movimientos, toda esa información la voy a utilizar. Y hacemos una evaluación poblacional. Como tengo más información que tomar acá de varios parientes de este animal, acá de todas maneras trabaja el Blue. De todas maneras. Es full análisis estadístico. El Blue es full matemática, pero yo le digo, ya hay software que hacen eso, pero hay que saber la teoría. Entonces, aquí trabajamos para poder obtener esos valores de mérito genético en función del rendimiento de todos los parientes. Ven la importancia de la afiliación acá, saber quién es pariente de quién, para hacer la evaluación correctamente. Ya estamos viendo las dos bases, ¿no? Aquí estamos viendo ya dos bases de mejoramiento genético. Y la ultimita, la más avanzada, la evaluación genómica. La evaluación genómica se basa en la selección asistida por marcadores moleculares. ¿Qué significa esto? Que vamos a sacar una muestra de sangre o de pelo del animal, pongo en mi kit, lo mando al laboratorio de México y en 20 días me reenvían su perfil genético completo. Es decir, el ternero apenas nace, le saco muestras del pelo de la cola, lo pongo en mi sobrecito, lo mando al laboratorio y en 20 días me salen todos sus méritos genéticos de todos los 30 caracteres que yo quiero. Al toque. Ni siquiera necesito ni las hijas, ni los primos, ni su heredero propio, nada. Al toque me sale todo su valor de perfil genético. Dentro de los marcadores más utilizados están los SNPs. Estos son los más utilizados, los famosos SNPs o SNPs. ¿Qué cosa significan los SNPs? Llevaron mi homólogo, ¿cierto? ¿Se acuerdan los marcadores moleculares? Los SNPs utilizamos bastante para los UTL. ¿Qué significan los SNPs? Polimorfismo del nucleótido simple. Esos son los SNPs. No son los únicos marcadores, están los RFLPs, los AFLP, los mini satélites, los microsatélites, pero este es el más común que utilizamos en animales domésticos, los SNPs. Entonces, rápidamente yo puedo tener el mérito genético de un animal. Es mucho mejor entonces acá, claro que sí. Sin embargo, hay limitaciones. Primero, no es barato. No va a ser barato hacer esto. En el caso del toro lechero, que es el más baratito, para sacar el perfil genético completo de un toro lechero, ahorita están cobrando como $1,800 aproximadamente. ¿En qué? ¿Ah? ¿Para sacar qué cosa? El perfil genético. A través de qué no va a estar costando ahorita como $1,800. No tengo tanta plata, mejor un carácter nada más. Ah, por carácter te cobran como $100 más o menos. ¿Y para? ¿Por ejemplo? Sí, acá se paga, claro que sí. Los toros que tenemos en el banco de semen, algunos son genómicos, justamente porque está evaluando su perfil genético. Algunos criadores hacen eso porque saben que el toro es muy bueno, es excelente, y ahora lo que hacen es comenzar a vender pastillas de semen de ese toro. Y a buen precio. Ahí está la recuperación de esa inversión. En ganado lechero se trabaja muchísimo esto de la evaluación genómica. De ahí ustedes van a escuchar mucho los famosos toros genómicos. Los toros genómicos justamente son aquellos que han sido evaluados por marcadores moleculares. Ahora, estos marcadores, por si acaso, no son peruanos, ¿eh? Los marcadores son patentados de otros países, de Estados Unidos principalmente o Canadá. ¿Eso qué significa? Que tenemos que pagarle a otro país para que haga la evaluación de los toros. Y esos marcadores tienen la base genética de ese otro país. Por lo tanto, si mi toro nacional lo quiero evaluar con marcador de ese otro país, puede que no sea tan preciso, tiene ahí sus desventajas, pierde precisión, pero aún así me da cierto valor de genético. Ahora usted mira, profesor, ¿ya para qué hacer todo eso acá? Mejor invertimos un poco más y usamos solamente eso acá. Puede ser, pero estos marcadores están patentados y tienen una duración, no creen que son eternos. Hay que crear nuevos marcadores. ¿Y cómo obtenemos nuevos marcadores? Haciendo esto y esto. Todo eso para que obtengamos los marcadores. O sea, de todas maneras recurrimos a todo lo anterior para hacer desde acá. Algo así tiene que hacer. Así que las opciones están, ya depende de uno cuál va a utilizar dependiendo de los recursos que utilice. Entonces, ahí tenemos otra de las bases, ¿no? La evaluación para elegir al mejor animal. Y una vez que encontré al mejor animalito, encontré al mejor recurso, este es el campeón. ¿Qué hacemos? ¿Lo dejamos ahí en el corral que se muere de viejito y nadie lo toque, pobrecito? ¿Qué hacemos con ese animal? Queda cría. El productor queda cría.
tenemos que obtener crías, usarlo como reproductor. O sea, que tenemos que echar mano de la difusión de sus genes, la tercera base. Ya hemos visto las tres bases metidas acá, ¿no es cierto? Tenemos que difundir esos genes. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo diseminamos el gen de esos reproductores? Agarro su sangre y Reproducción. con reproducción, como cría, ¿no? ¿Y qué métodos de reproducción conocemos? Montan in vitro, inseminación. Conocemos la monta natural, in vitro, in vivo, por inseminación, de una serie de métodos. Entonces, la quinta y última etapa, el uso de los seleccionados. El más común, empadre controlado. ¿Dónde utilizamos el empadre controlado? En alpacas, en llamas, en cuyes, en conejos. Ahí es donde se aplica el empadre controlado, ¿no? Dirigido porque el siguiente método, cuando yo quiero conservar el semen, ahí maximizamos el uso del macho. Ahí aplicamos mucho la inseminación artificial. Eso se aplica bastante en vacunos, en bovinos, porcinos, equinos. Ahí es donde se utiliza bastante la inseminación artificial. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Pues obtenemos más crías de este macho. El macho que creo que va a ser más útil. Cuando un toro monta una vaca de ese eyaculado, ¿cuántas crías voy a obtener en el año? Una sola cría. El toro monta, eyacula en la vaca y tendemos a mirar producto de ese amor entre el toro y la vaca ya una sola cría en el año. Nada. Pero por inseminación artificial yo puedo sacar y colectar semen del toro. Digo, mi vagina artificial, colectamos semen, obtengo semen en la copita, diluimos ese semen en vajillo, congelo y ahora tengo vajillas para inseminar a las vacas. De un eyaculado de un toro podemos sacar hasta 200 vajillas de semen y cada vajilla es para cada vaca. O sea, puedo inseminar con un eyaculado 200 vacas. Entonces, maximizo el uso del macho. Podemos sacar más crías de ese buen toro en menos tiempo, gracias a la inseminación artificial. Entonces, yo puedo inseminar mucho más rápidamente una muy buena genética. Ahora, en el caso del macho, pero ¿qué pasa en la hembra? La vaca me sigue dando una sola cría en cada par. No puedo hacer más porque es justamente la característica propia de la hembra. Pero ¿qué pasa si a esa vaca, por ejemplo, o borrega, que me daba una sola cría en cada parto porque me da solamente un ovocito, ¿no es cierto? ¿Saben, no? Que hay un ciclo esteral, cada cierta cantidad de tiempo ocurre la ovulación y se libera un ovocito de un folículo global. A esa vaca imaginen que en lugar de que me dé un solo folículo, la ciclobulo, le meto hormonas y ahora me da 30 folículos. 15, para acá vale. Eso significa 30 ovocitos. Cuando llega el momento, hago ovular y me lanzo los 30 ovocitos al útero, la insemino y ahora me van a dar 30 embriones en esa vaca. ¿Los 30 embriones lo puede llevar a término? No. Imposible, la vaca no puede tener 30 crías ahí, no es una marrana, no es imposible. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Le sacamos los embriones. Retiramos los embriones, los pongo en incubación, los empaquillo en vajillas y bolitas de esta para congelamiento y luego voy a transferir a vacas receptoras. Ya, ok, de los 30 no se implantan en las 30 ya, de los 30 se implantan en 15. Ya, igual, tengo 15 crías de esa vaca y de ese toro en un año. O sea, es mucho más rápido. ¿Y qué pasa si yo hago eso con esa vaca cada 2 meses? Con más razón todavía tengo como 60 crías en un año, lo que jamás logrará en 3 vidas. En un solo año obtengo pasa el año, listo, se acabó, ahora sí, vendamos la vaca, traemos la nueva, la hija ahora. Así, vamos haciendo mucho más rápido la difusión de los genes del buen reproductor, el macho, y también de la buena reproductora hembra. Ya tenemos por ambos lados para obtener buenas crías en menor tiempo y en buena cantidad. Eso donde lo aplicamos bastante, ahorita está aplicado en vacunos y en bovinos. Ahí es donde estamos utilizándolo bastante. Vacunos acá en Puente Piedra, lo hacen también en Cañete, en Huacho,
en La Molina, en Puno, hay trabaja bastante la transferencia embrionaria, en Matana Vacuno. En ovinos tengo un egresado de acá, mi tesista, él hace transferencia embrionaria en sus ovejas, porque tiene muy buena calidad de animales. Y no va a componer embriones después de Perú, de compra de Australia, de Estados Unidos, de traer sus embriones. Entonces, la transferencia embrionaria maximiza mucho más todavía la utilidad de esos productores. Claro que el embrión no puede estar tan barato. La inseminación artificial, cada pajilla de semen nacional, ¿cuánto creen que está? 100 soles. ¿Ah? 100 soles. $100, 100 soles. 10 soles. 10 soles. Cada pajilla, 15 soles. O sea, cada pajilla por una vaca. O sea, imagínate mantener un toro versus una pajilla. Más barato la pajilla, obviamente, ¿no? Conviene más la pajilla. Pero en el embrión pues, no cuesta 15 soles. El embrión depende de la calidad. Podemos encontrar embriones de $500, $1,000, $5,000. Aparte del servicio. Pero ya es rentable acá en Perú. Sí, hay gente que hace eso. Sí. Hay gente que hace transferencia embrionaria. Yo conozco gente que hace transferencia embrionaria en Puno, en Cusco. Ahí hacen transferencia embrionaria. En vacunos y en ovinos. ¿Cuánto se invierte? Ah. A ver, el proceso, a ver, lo que cobran ya. El servicio de transferencia ahorita está costando $1,500 soles. El servicio. Porque hay que sincronizar, hay que corroborar, ecografiar. Eso cuesta $1,500 soles. A eso súmale el embrión. Ya, depende de la calidad del embrión. Entonces, más o menos es lo que inviertes en cada embrión. 2,000 soles. Ahora, de que implante, ya es otra cosa. Hay una tasa de éxito de más o menos 40-50% en el caso de transferencia embrionaria. Para mantener eso en el embrión, tiene que tener un cuarto. Claro, todo ese servicio cuesta $1,500 soles. No, por cada animal. Por cada animal se cobra $1,500. A eso súmale el costo del embrión. Ahora, si usas embrión sexado, más todavía sube el precio. Es mucho más lo que viene a ser el precio del embrión. Pero ¿y si no pega el embrión? Si no, No pegó. no pega, o sea, tendría que ser otro gasto, otro por Otra vez. todo. Todo, ¿Es sí, en la otra misma vez. vaca? Sí, en la misma vaca todo otra vez. Ah, Bueno, la receptora, ¿no? Porque es por cada vaca receptora que vas a pagar eso. Entonces, como se dan cuenta, hay inversión fuerte, sí, es verdad, pero la recuperación también es fuerte. Porque de cada cría que yo obtengo, cada cría la puedo vender sin ningún problema a $20,000 cada cría. O sea, la inversión es fuerte, pero la recuperación es muy buena también. Yo conozco ganaderos que te venden que las crías hacían $10,000, $15,000, así te la venden. No es nada barato. Y la gente lo paga, porque sabe que es muy buen animal. Buena vaca. Buena vaca, buen toro. La pajilla, hay pajilla semen nacional, él le decía que cuesta 15 soles. Pero hay semen importado que cada pajilla cuesta $500. La pajilla. Depende de la calidad del toro. Ahora, de que preñe, ya es otra cosa. Ahí está la mano del inseminador. ¿Ustedes cuando va a llevar la reproducción? Imagino que la voy a enseñar a inseminar. Entonces ustedes tienen que tener muchísima práctica con el inseminar, de que las sedes y para que podamos tener una tasa de preñez. Ahora, en vacas, por si acaso, la tasa de preñez con inseminación artificial no es muy alta. En vacas la tasa de preñez está en más o menos entre el 20 y 30%. En vaca. O sea, de 100 vacas inseminadas, un 30 quedan preñadas, normalmente. Si es vaquilla, la tasa es del 70%, 75%, es mayor todavía. Mucho depende de la clase de animal, bien, entonces hasta acá tenemos ya cubierto toda la etapa de selección. Ya hemos visto cómo lleva a hacer el proceso de la selección. Cuando se han seleccionado, ya tengo los reproductores, ¿no es cierto? Ya tengo ahí los animales que vamos a utilizar como padres. La pregunta ahora es, ese grupito que yo he seleccionado, ¿qué tan buenos son? Para saber qué tan buenos son, ahí calculamos el famoso diferencial de selección. El diferencial de selección es lo mismo que decir beneficio selectivo promedio o logro, y es la medida de la superioridad de los progenitores seleccionados
Como ya me dice que hay una superioridad, o sea que hay una diferencia. ¿Qué diferencia es? La diferencia entre el promedio fenotípico de los individuos seleccionados y el promedio de la población. Y esto vamos a ver que más adelante se relaciona con la intensidad de selección. Entonces, el diferencial de selección simplemente va a ser el promedio de los seleccionados menos el promedio de la población. Ahí está. Eso es el diferencial de selección. El promedio de los seleccionados menos el promedio de la población. Eso que está acá, también van a ver que se habla del promedio de los padres, porque los padres son los seleccionados. También dicen así. Seleccionados son padres. Así se habla en el diferencial de selección. Solo es eso, solamente es la diferencia. Por ejemplo, yo quiero calcular acá el diferencial de selección en metros y hembras de una población. Ya, tengo toro. Peso medio del toro, 960. Las dos vacas que tengo acá, 940 y 932 libras. Ese es el peso al año. Sé que el promedio para toro y vaca, o sea, todo junto es de 900 libras. Ese es el peso promedio. ¿Cuál será el diferencial de selección entonces para toro y para vacas? Ahí está. Simplemente rezo, 960 menos 900 me da 60 libras, ya está. Y para vacas, como son dos vacas, saco el diferencial de selección de una, 940 menos 900, el diferencial de selección de la otra, 932 menos 900, son dos, promedio, entre dos. Me da más 36 libras. Tengo el diferencial de selección de toros, que solo hay uno, y tengo el de las vacas, que tengo el promedio de las dos. ¿Cómo calculo de la población? Fácil, 60 más 36 entre 2, que es el diferencial de selección de la población. Nada más, solamente es promediar los diferenciales de selección. Cuando les pregunten cómo será la respuesta en las crías, cuando digan eso, ahí sí, de frente de arranque, saco el promedio de la población de esos dos. Por ejemplo, acá tenemos un torito que nace a día de promedio 2.65 libras. Tenemos 3 vacas con 2.55, 2.65 y 2.75. Ahora me dicen que el promedio para machos 2.55 y el de las hembras 2.45. Ya está diferenciado, se diferencia el promedio de referencia de este carácter. ¿Cuál será el diferencial de selección de los 3 terneros que se plantean producir? Cuando ya me dicen que esto es porque ya de arranque se me está diciendo que hay que promediar tanto machos como hembras, porque el ternero viene de papá y mamá. Entonces, para el papá, 265 menos 255, ahí está, 0.1. Y como tengo 3 vacas, 255, 265, 265, ahí está. Para cada una, su diferencial de selección. Como son 3, promediamos, me da 0.20. Punto 10 más punto 20. 0.30 entre 2. 0.15 libras. Ese viene a ser el diferencial de selección de la población, o sea, de los terneros que también producen. También era libre de esta palabra de ellos. Entonces, cuando nosotros sabemos la parte de diferencial de selección de la población, pues simplemente el promediar. Es solamente eso, chicos, o sea, solamente es sacar una resta, nada más. Es lo único que tiene que hacer. Ven que mi familia sabe que fácil, solo hay que restar, sumar, dividir. El anterior no hubo diferencial selección combinada, ¿no? En eso no hubo diferencial selección combinada. No, acá no pregunté, ¿no? Simplemente hay el diferencial de selección en macho y en hembras. Pero si hacemos la combinada, promedio. Listo. Eso es todo. Cuando les pregunten el diferencial de selección de la población, promediamos los dos y acá eso es todo. Porque mitad viene papá, mitad viene mamá. Claro, 60 más 36 entre 2. Eso es todo, ¿no? Calcule el diferencial de selección de machos, de hembras y luego sacamos el promedio. Y ya está, con eso obtenemos el diferencial de selección. Bien, el diferencial de selección, como se dan cuenta, es un concepto muy sencillo de entender. Como me dicen que tan buenos son los padres del resto de la población. Nada más. Eso es todo lo que puedo decir. ¿Se acuerdan que hemos dicho que siempre cuando evaluamos a los animales lo hacemos a través de su valor de cría? Ya la vez pasada les mostré esta fórmula, ¿no? Valor de cría es heredabilidad por rendimiento del individuo menos el
acá debe ser el valor de cría. Utilizamos acá la heredabilidad porque es cuánto lo que yo veo es lo que se va a transmitir a la siguiente descendencia. Ahí está su segunda forma en que vimos el valor de cría. Cuando acá queremos calcular progreso genético, ahora el progreso genético lo vamos a llamar así. Progreso genético es heredabilidad o rendimiento promedio de los padres o también los seleccionados menos el promedio de los contemporáneos. En realidad eso que está aquí es igual que el de la población, es lo mismo. Entonces, ahora ya sé que el progreso genético es igual a heredabilidad por diferencial de selección. Todo lo que está aquí adentro, esto es diferencial de selección. Entonces, como se dan cuenta, el diferencial de selección me sirve para calcular el progreso genético. Como es un diferencial de selección que lo aplico en los padres, me fijo cuánto de eso se transmite a la descendencia. Ahí está el valor de heredabilidad. En el caso del progreso genético que estamos viendo acá, si se fijan bien, si yo separo cada papá y cada mamá, menos el promedio de progresión, es como si tuviese valores de cría. Es como el de acá. Por esa razón, el progreso genético también es valor de cría de todos los papás más valor de cría de todas las mamás entre los dos. Si ponemos el valor de cría de papás y mamás, tenemos nuestro progreso genético. Este progreso genético, por si acaso, esto es el progreso genético por generación. Lo que ganas en la siguiente generación. Progreso genético por generación. ¿Cuánto más me va a dar en la siguiente generación? Ahí en esa fórmula el diferencial de selección es del papá o de la mamá o se introduce ahí o es determinada. ¿Este acá? Ajá, ahí. Ese es No, el el de combinado. el de abajo. ¿El acá? Ese. Este es lo mismo. Ah, es combinado. Combinado, sí. O sea, el promedio. El promedio todos, así es. El diferencial de selección para obtener el progreso genético es de toda la población. Papá y mamá promediamos, todo juntito. ¿Bien? ¿Cuál es la diferencia entre esta fórmula y esta fórmula? Pues una sola. La única diferencia que tenemos entre estas dos, en realidad no, es lo mismo. En realidad no es diferente. Promedio de la población, promedio de los contemporáneos que viene a ser también la población, tampoco es diferente. La única diferencia es esto. Aquí trabaja con el rendimiento del individuo y aquí es el rendimiento promedio de los padres. Es la única diferencia. Entonces, cuando trabajo con el rendimiento del individuo, obtengo el valor de cría de cada individuo. Cuando trabajo el promedio de los padres, obtengo el progreso genético de la población. En población, en individuo. Esa es la única diferencia. Cambiando solamente esto de acá, solo cambiando eso aquí, cambia completamente el sentido de la fórmula. Lo que tenemos para cada individuo y lo que tenemos para toda la población. El progreso genético me diagnostica lo que va a suceder en toda la población. Bien. Entonces, esta parte de acá ya hemos visto entonces cómo calcular el valor de cría y cómo calculamos el progreso genético. Y el progreso genético tiene relación también con la estimación de promedio de valores de cría de los padres. Pero no es la única forma de calcular el valor de cría. El valor de cría también lo puedo calcular a través del rendimiento de un animal por registros repetidos, por rendimiento de los hermanos, ya sean medios hermanos o hermanos completos, por rendimiento de los antecesores o también a través de la progenie. También se puede calcular el valor de cría por esos métodos. Ahora, si hablamos del primerito de un animal por registros repetidos, estamos diciendo que vamos a calcular de acuerdo a el rendimiento de caracteres que se van a repetir, como peso de vellón, velocidad de carrera, producción de leche. En caso de hermanos, evalúo a un animal en función de sus medios hermanos o hermanos completos. Y acá tomo en cuenta la evaluación en función del rendimiento de los abuelos, bisabuelos, padres, etc. Y de acá en función de sus hijos. Entonces, a pedido de ustedes, ¿cómo hacemos para cada uno? Ahí está el primerito. Por registros repetidos. Bastante sencillo de entender. Valor de cría será N. ¿N qué sería en este caso? Número de Si registro. yo calculo el valor de cría de un animalito por registro repetido, ¿qué será N? Número de registros. El número de medidas repetidas. Eso es el N.
heredabilidad de acá, abajo 1, N menos 1, este acá es repetibilidad, porque estoy repetido, o sea, acá tiene acá una repetibilidad. Este que está acá es el promedio de los N registros. Este de acá es el promedio de los N. Y este de acá es el promedio de la población contemporánea. Eso es el de raíz. El promedio de la población contemporánea o simplemente el promedio de la población. Normalmente cuando estimamos el valor de cría, siempre el valor de cría va de la mano con lo que se conoce como la precisión o confiabilidad. Es un porcentaje. Siempre cuando se calcula el valor de cría de un individuo, siempre se considera que está algo que se conoce como la precisión o confiabilidad. Se supone que si calculo el valor de cría de un individuo, su precisión o confiabilidad tiene que ser 100%, ¿no? Es lo mejor que puede ocurrir. Pero en la práctica eso no es así. En la práctica, por matemática, la máxima confiabilidad o precisión que se puede lograr en la estimación del valor de cría es de 99.9%. Es lo máximo que se logra. Aunque como se dan cuenta es casi como si fuera 100%, ¿no? Por matemática no se llega totalmente al 100%. Ahora, ¿cómo calculamos aquí la precisión o confiabilidad? Ahí está, raíz de n por heredabilidad entre 1 más n menos 1 por la repetibilidad. Ahí está. Ahí calculamos nuestra precisión. ¿Listo? Nada del otro mundo. ¿Qué era PC? Promedio de la población contemporánea. O promedio de la población simplemente. Ese es el PC. Este entonces es el de registros repetidos. ¿Cómo es? ¿Qué R? ¿Qué R? Repetibilidad. Esa es repetibilidad. ¿Cómo hacemos en el caso de hermanos? Tengo dos casos, ¿no? El de medios hermanos y el de hermanos completos. Bueno, utilizo el de medios hermanos en partos de una sola cría. Vacas, caballos, alpacas, llamas. Bueno, utilizo los hermanos completos cuando es camada numerosa. Perros, gatos, cuyes, conejos, cerdos. Ahí utilizo el de hermanos completos. Para el de medios hermanos, ¿cómo calculamos el valor de cría de un individuo? Si es a través de medios hermanos, ¿qué cosa será n? Número de hermanos. El número de registros de los medios hermanos. Heredabilidad, aquí heredabilidad. ¿Este qué cosa será? ¿El promedio de quién? Medio de los medios hermanos. De los n registros de los medios hermanos. Y ese de acá, La población. promedio de la población. Y acá al costado tenemos su precisión. Está, su cálculo de precisión. En el de hermanos completos, ya agarro un individuo y evalúo a ese individuo en función de n por heredabilidad. ¿Qué cosa será n en este caso? ¿Número de registro de hermanos? El número de registros de los hermanos completos. Aquí abajo 2n menos 1 heredabilidad más 12 cuadrado. Este acá es el promedio de los n hermanos completos. Y este es el promedio de la población. Listo. Ahí está con su precisión también. Ahora, ¿se dan cuenta que hay un número curioso acá? Hay un c cuadrado. ¿Qué cosa es el c cuadrado? El c cuadrado viene a ser el efecto ambiental común entre hermanos completos. Lo cual es raro que ocurra entre medios hermanos. ¿Por qué tomo en cuenta esto? Porque el efecto ambiental común entre hermanos completos altera el rendimiento de cada individuo. Algunos acá tienen hermanos, ¿no es cierto? En el caso de los hermanos, ¿qué es lo que hace hermanos con hermanos? Se cuidan, ¿no? ¿Sí o no? Los hermanos te cuidan, ¿no? Bien, se cuidan, se pelean, te roban la ropa, te quitan los cosméticos, ¿no? Se llevan todo lo que no tengas en tu closet. En el caso de, por ejemplo, lechoncitos, un lecho lo quería evaluar en función a sus hermanos completos, pero esos hermanos completos le juegan con él, lo abrigan, le pegan, le hacen bullying. Eso puede ocurrir. Hay un efecto ambiental entre los hermanos completos y este lechoncito que estoy evaluando. Entonces, ese efecto ambiental tengo que ponerlo acá y cuantificarlo. Si no hiciera eso, estaría sobredimensionando el valor de cría y la precisión. Como hay un efecto ambiental que le dan los otros hermanos, entonces lo contabilizamos aquí. Entra en esta ecuación. Por eso se toma en cuenta en el caso de hermanos completos. ¿Por qué no en el medio hermanos? Porque son P1, no hay más. Solo está ahí solito con la mamá. No hay más que hacer ahí. Entonces, ya tenemos con esto lo que viene a ser el caso de rendimiento por hermanos completos o medios hermanos.
La otra es el rendimiento por antecesores. En este caso, toma en cuenta información ya sea o de abuelos, o bisabuelos, o tatarabuelos, etc. Va avanzando. El valor de cría de un individuo entonces será N por heredabilidad. ¿Qué sería N en este caso? El número de registro de los antecesores. Listo, ahí está el N. Este de acá sería el promedio de estos N registros. Eso es. Este de acá es el promedio de la población contemporánea. Abajo va 2 a la G por 1 más N menos 1 por la repetibilidad del carácter. Y aquí abajito también con su precisión. Pero ven que acá dice G y acá también dice G. ¿Qué cosa será el G? Es la potencia a la cual hay que elevar el 2 dependiendo de la información que se tiene. Si tengo información de padres, ¿qué vale 1? Si tengo información de abuelos, ¿qué vale 2? Si tengo información de bisabuelos, ¿qué vale 3? Si es de tatarabuelos, 4. Y así va a aumentar. Cuando se trabaja con este método, normalmente se recomienda trabajarlo hasta abuelos. ¿Por qué? Si sigo trabajando con mis abuelos o trabajo con tatarabuelos, ¿qué pasa con el denominador? ¿Sube o baja? Si comienzo a aumentar información de mis abuelos y tatarabuelos, Sube. este valor sube. Y si este valor sube, ¿qué pasa con la precisión? Baja. Al igual que valor de cría, ¿no es cierto? Entonces, cuando tienes información muy antigua, ya no tienes mucha precisión. Entonces, no te conviene mucho trabajar con esa información. Tienes mucha precisión, es muy pobre lo que tengo información. Por eso se recomienda trabajar hasta donde es abuelo. Es recomendable hasta ese punto. Y finalmente, tenemos en el caso de prueba de progenie a través de los hijos, sobre todo en caracteres que son limitados por el sexo. En este caso, cuando hablamos de valor de cría, será 2 por N. ¿Qué será N en este caso? Si es de la progenie, Número de registros de los hijos. número de registro de los hijos de ese animal. Acá tengo el promedio de esos N registros de los hijos, el promedio de la población contemporánea, y acá 4 más N menos 1 por la heredabilidad. De la mano con su valor de precisión. Ahí está, su precisión. Entonces, ya tenemos hasta este punto el cálculo de valor de cría, toman en cuenta diferentes registros, ya sea de hermanos, del grupo animal, de antecesores o de los hijos de un. Pero, también puedo calcular el valor de cría de otra forma. ¿Saben ustedes que el valor de cría de un individuo viene cuánto de papá y cuánto de mamá? 50-50. Mitad y mitad, ¿no es cierto? Si conozco el valor de cría de papá y de mamá, puedo saber el valor de cría del hijo. Entonces, por simple aritmética, puedo yo obtener el valor de cría de un individuo en función del valor de cría de los padres. Pero acá tenemos 3 casos. Caso 1, cuando conozco el valor de cría de ambos padres. Por ejemplo, este es el carácter de peso a los 400 días. El valor de cría de ese toro es más 30 kilogramos. El valor de cría de esta vaca más 10 kilogramos. Como conozco el valor de cría de ambos, ¿cuánto será el valor de cría del hijo? 30 más 10. 40. Entre 2. 30. Valor de cría 20 kilogramos. Listo, ya encontré el valor de cría del ternero. Segundo caso, conozco el valor de cría del papá, pero no conozco el valor de cría de la mamá. En este caso, el valor de cría de la mamá asumimos 0. Cuando no conozco el valor de cría de la mamá, se asume 0. Cuando yo digo que el valor de cría es 0, ¿qué significa eso? ¿Que la mamá no produce nada? No. ¿Qué? O sea, que pesa 0 kilos por 400 días, no creo, ¿no? ¿Qué significa un valor de cría de 0? Que no tenemos el valor. ¿Mm? Que no tenemos el valor. Y asumimos la mitad solamente del padre. Claro, no tengo el valor, por eso asumo 0, pero ¿qué significa 0? Repito, no es que no pese nada. No, sí tiene registro, si no, no estaría viva la pobre. Sí tiene registro, tiene su peso. De hecho, ¿no? Son 400 días. Algo debe pesar, no pesa 0. Pero ¿qué significa el valor de cría de 0? Recuerden el concepto de valor de cría que dijimos desde el primer día de clase.
Hemos visto el valor de cría de los anteriores, tiene también su valor de cría. ¿Qué significa un valor de cría de 0? No es que se puede. ¿Solo influye el del padre? ¿Que solo influye? No, también influye la mamá, mitad y mitad. El papá no aporta todo, la mamá también aporta la mitad. ¿Pero qué significa 0? Ya, quinta semana, no pueden decir que no saben qué cosa es un valor de cría de 0. Si no saben, mejor piensen en el retiro. Valor de cría de 0, ¿qué significa? ¿Qué me dice el valor de cría en sí? Acuérdense, ¿qué me dice un valor de cría? ¿Cómo interpreta el valor de cría? Más de 20 cabezas acá, no puede ser que ni uno sabe. Valor de cría de 0, ¿qué me dice eso? Recuerda cuando vimos al inicio, cuando yo decía que el valor de cría de un torito era más 1000 libras de leche? Significaba que si uso ese toro, las chicas producirán 1000 libras más de leche que el promedio de la población. Esa es su interpretación. Entonces, ¿qué significa un valor de cría de 0? Correcto, esa es la respuesta. ¿Escucharon, no? Ya está la respuesta. No sé, pregúntenle a su mañana. Esa es la respuesta. Por eso es que asumimos 0. Suponemos que la vaca tiene un rendimiento igual que el promedio de la población. Eso tiene que ser. Entonces, si yo asumo que es igual que el promedio de la población, 30 más 0. Escuché 31 por ahí. 30 más 0, 30 entre 2, 15, su valor de cría delta. Y tercer caso, conozco el valor de cría de papá, conozco el valor de cría del abuelo materno. Ah, perfecto. ¿Cómo calculamos el valor de cría del ternerito? Abuelo materno, 8. Acá conozco su valor de cría. La abuela, no lo conozco. ¿Cuánto asumimos? 0, ¿no es cierto? ¿Y qué significaba 0? Que el valor de cría me da la población. Su rendimiento es igual que el promedio. 8 más 0. ¿Ah? 8 más 0. 8 entre 2. 4. Ahí está. 4 kilos es el valor de cría. Ahora conozco el de la mamá. 30 más 4. 34. Entre 2. 17 el valor de cría del territorio. Ya está. ¿Ya? Por si acaso, hay 20 tablas de sumar. Entonces, ya tenemos con esto nuestro valor de cría calculado a partir de valores de cría conocidos de los padres, o en el mismo caso de papá y de abuelo materno. Por si acaso, este acá es el más común, ¿no? Si ustedes tienen algún pariente que trabaje con su ganado lechero y dice semi importado o semi nacional pero registrado, pueden decirle acá, oye, te puedo calcular el valor de cría de cada uno de los animales que han nacido. Dime quiénes son y al toque los saco. Y puedes cobrar por cada uno de ellos. Haciendo eso nada más, solamente sacas el promedio aritmético, conociendo el valor de cría de papá y de abuelo materno, obtengo el valor de cría de la ternerita que ya nació. Y así puedo elegir a ver quién será el mejor que se va a quedar. Entonces, como se dan cuenta, tengo muchas opciones ahorita para calcular el valor de cría. No es nada difícil, de verdad, es bastante sencillo. Solo que hay que hacer su matemática, toda su parte matemática para poder estimar esos valores de cría. Entonces, en este caso ya tenemos nuestro valor de cría obtenido. Fin. Había otro concepto que le dije, la intensidad de selección. Ahora, ¿qué cosa es intensidad de selección? Es el rendimiento promedio de los padres menos el promedio de la población entre desviación que entonces se notifica. Eso que está acá arriba, ¿qué cosa es? ¿Ah? Ahí está, chicos. Esto que está arriba, ¿qué cosa es? Ahí está, diferencial de selección. Diferencial de selección. Por esa razón decimos que la intensidad de selección es un diferencial de selección estandarizado.
distinguido entre definición externa y fenotípica. La intensidad de selección es un término que en realidad me dice la fuerza, la exigencia que está teniendo para seleccionar a los animales. ¿Cómo es eso? Ustedes se acuerdan que en una población tiene su cámara de Gauss, el promedio, y ustedes saben perfectamente que si yo quiero elegir a los mejores, pues elijo más o menos a este grupo. Este es un carácter que yo quiero incrementar. Selecciona ese grupo, ¿no? De los mejores. Ese grupito tiene acá un promedio. Promedio de los seleccionados. La diferencia entre estos dos, ¿cómo se llamaba? Diferencia de selección, ¿no? Promedio de los seleccionados menos el promedio de la población nos da una diferencia de selección. Muy bien. ¿Qué pasa si ahora tú quieres seleccionar lo mejor de lo mejor? ¿De dónde selecciona eso? ¿De por acá? ¿En medio? ¿Todo esto? Si digo lo mejor de lo mejor, Individuos con mayor. menos porcentaje de eso, ¿no? O sea, los grupos que están más al extremo. O sea, si quiero elegir lo mejor de lo mejor, elijo este grupo. Ese grupito es lo mejor de lo mejor. Acá también, como los otros promedios seleccionados, tienen su promedio de los seleccionados y aquí tengo su diferencial de selección. ¿Es mayor o menor? Mayor. Mayor diferencial de selección. Entonces, en este caso, en este primer caso, yo tengo un porcentaje de seleccionados que me da una intensidad. Me da una intensidad porque hay una diferencial de selección. Este otro, tengo menos porcentaje de seleccionados, pero la intensidad es mayor porque tengo más diferencial de selección. Entonces, como se dan cuenta, hay una relación inversa entre el porcentaje de seleccionados y la intensidad de selección. Si tú eliges el montón, no eres muy intenso, no tienes mucha exigencia, no tienes mucha presión de selección. Cuando seleccionas poquito, pero los mejores, tu intensidad se eleva, eres más exigente, tu presión de selección es mucho mayor. Entonces, dependiendo del porcentaje de animales seleccionados, voy a tener un valor de intensidad de selección. Obviamente, mientras menos tengas, pero de mejor calidad, tu intensidad va a ser mucho mejor. Y eso es lo que uno quiere, ¿no? Que sea pues, un animal de muy buena calidad genética. La intensidad de selección puede ser negativa. La intensidad de selección puede ser negativa. No. ¿Puede o no puede? Sí. ¿Sí? ¿Por qué sí? ¿Por qué la intensidad sí puede ser negativa? Si se quiere disminuir. Si se quiere disminuir un carácter. Claro. ¿En qué casos yo quiero que el rendimiento de los padres sea menor que el de la población? ¿En qué caracteres? ¿Enfermedades? ¿Enfermedades? Enfermedades, ese es uno. ¿Qué más? ¿Qué otro carácter es? ¿Ah? Comportamiento, por ejemplo, agresividad. Yo creo que la agresividad de los padres sea menor que la de la población. Ya tenemos otro. ¿Qué más? ¿Quién es baja producción? Un carácter. ¿Tú quieres que los padres sean mayores que la población? De leche. ¿Por qué eso me da más leche? Eso es positivo entonces. Si tú quieres que esto sea negativo, yo quiero que sea. Diámetro de Si yo busco reducir que el promedio de los padres sea menor que la población para que sea negativo, ¿en qué otro carácter debo ver eso? ¿Diámetro de fibra? Diámetro de fibra, porque tú quieres que el diámetro de fibra de los padres sea menor que el de la población, ¿no es cierto? ¿Qué otro carácter? ¿Usted es un pinchacho? Porcentaje de grasa. Ahí está, la grasa en cobertura. La grasa, el espesor de grasa dorsal del cerdo. Uno que es lo que quiere, menor espesor de grasa dorsal, porque tú compras carne magra. Entonces, ahí yo quiero que en espesor de grasa dorsal sea el de los padres menor que el de la población. Entonces, hay características que reducirnos, por lo tanto,
la intensidad de cada mismo puede salir de la fórmula sale positivo o negativo. Una intensidad puede ser positiva o negativa. Ahora, ¿qué sucede si yo estoy trabajando en un establo o un rebaño y el profesor me dice, quiero que me calcule la intensidad? Quiero saber qué tan intenso soy, qué tanta presión estoy ejerciendo para escoger a los animales. ¿Ok? ¿Tiene ese rendimiento de los padres? No, no lo tengo. ¿El promedio de la población? No, tampoco tengo eso. Y menos va a tener televisión estatal. No tengo nada de esa información. Uy, ¿qué hacemos ahora? Pero sí, más o menos, ¿cuántos seleccionas de tus animales que tienes? Ah, bueno, selecciono más o menos el 30%, me lo quedo. Ah, ya. En base a eso, entonces vamos a agarrar la intensidad. Porque yo sé que el porcentaje tiene relación con la intensidad de selección. Entonces, para eso se han creado tablas para ver cuánto de intensidad tendré por cada porcentaje de selección. Entonces, en esta tablita fácil de memorizar, ustedes pueden ver acá los porcentajes de selección y al costado su intensidad. Por ejemplo, ¿qué sucede si yo selecciono al 90% de la población? Prácticamente todo, ¿no? Mi intensidad será muy pobre. Ahí está. Para el 90% de los seleccionados, intensidad 0.1950. Casi 0.2. En cambio, ¿qué pasa si yo selecciono solamente lo mejor, al 2% de los mejores? Cuando selecciono lo mejor, para 2% de probabilidad. Ahí está. Para 2% de seleccionados, intensidad 2.42. Se elevó mucho más. Entonces, se va reduciendo el porcentaje de seleccionados, aumenta el valor de intensidad de selección. Esta tablita la vamos a usar en cualquier carácter, en cualquier especie. Si no tengo información acá, aplico mi tabla. Esta tabla es una tabla general. Pero que hay un detalle, la tabla no me da signos. Acá me botaba el signo, ¿no? Acá de la fórmula me sale positivo o negativo, pero aquí no me da el signo. Entonces, ¿cómo sé si será positivo o negativo? Dependiendo de la intensidad. No, la intensidad es esta. Ya calculé la intensidad, pero ¿cómo sé si es positivo o negativo? Si quiero disminuir o aumentar un carácter. Depende del carácter. Si yo quiero aumentar el carácter, le pongo signo positivo. Si quiero bajar el carácter, le pongo signo negativo. Y ya está, eso es todo. Por ejemplo, tengo el carácter peso vivo. El carácter peso vivo yo lo quiero incrementar. Entonces, yo elijo el 90% de los seleccionados, miren la intensidad es 0.2. Pero como yo quiero incrementar el carácter, le pongo signo positivo. En cambio, yo tengo acá el carácter del diámetro de fibra. Yo quiero bajar el diámetro de fibra. Selecciona 90% de los mejores. Ah, ya, eso me da una intensidad de 0.2. Pero como quiero bajar el carácter, es una intensidad negativa. ¿Ya? La intensidad aquí la coloco como negativa. En el examen de prácticas, yo hago todo el cálculo de intensidad y te olvidaste del signo, 0 puntos. No, profesor, pero ahí está la respuesta, sí, pero no está el signo, 0 puntos. ¿Por qué? Porque es una respuesta completamente diferente a la que tú quieres. Esto es totalmente lo contrario. En lugar de mejorar, va a parecer que tú estás desmejorando. No es así. Entonces, obviamente, lo que tú quieres es recortar aquí la parte del signo para que no haya ese inconveniente. Para que usted cuenta, la relación entre el porcentaje y la intensidad es una relación inversa. Entonces, gráficamente lo podemos ver acá. Va reduciendo el porcentaje de seleccionados, los valores de intensidad se van elevando. Es una curva asintótica, ¿ves? Se va elevando. ¿Por qué coloco ese gráfico? Para que tengan una idea de más o menos cuáles son los rangos de valores que tiene la intensidad. Más o menos va de 0 hasta 3, ¿no? Normalmente, o 0 a menos 3. Ustedes me calculan una intensidad que salió 1835. No, pues está mal, no puede ser tanto. Algo fallaste. Si se supone que deben estar entre 0 y 3, deben estar los valores. 1800 ya es otra cosa. De repente era equivocarse el miles por punto de signo, entonces aquí podemos obtener nosotros lo que viene a ser el valor de intensidad y cómo se relaciona con el porcentaje de seleccionado. Ahora, finalmente, ya hemos visto que el progreso genético se calcula así, ¿no es cierto? Este es el progreso genético por generación. Pero normalmente el progreso genético por generación, que es esto, se calcula solamente con ese producto.
En la práctica, yo quiero saber no solamente cuánto ganaré en la siguiente generación, sino también cuánto ganaré por año. Entonces se calcula el progreso genético anual, por año. Pero para calcular este acá tengo que dividirlo entre un factor o un parámetro de tiempo. ¿Cuál es ese parámetro? El intervalo generacional. Cuando divides entre el intervalo generacional, obtenemos el progreso genético anual. Cuando no utilizo el intervalo generacional, este es el progreso genético por generación. Ahora, ¿qué cosa es el intervalo generacional? El intervalo generacional es la edad promedio de los padres cuando tienen sus hijos en una situación. Eso es el intervalo generacional. La edad promedio de los padres cuando tienen sus hijos. Entonces, el intervalo generacional se calcula en una población completa y eso va a depender muchas veces de cada especie. Por ejemplo, en vacas, ¿a partir de qué edad una vaca tiene crías? Veterinarios, ¿ah? No me digan que no saben a partir de qué edad una vaca tiene crías. 2 años, ¿no es cierto? A partir de 2 años ya tiene su primera cría. ¿Hasta qué edad se queda una vaca en el establo? Dejándome crías. 5, 20 por ahí. No creo, ¿no? Normalmente las vacas se quedan en el establo hasta casi los 7 u 8 años, dándome cría. Entonces tengo desde los 2 años hasta los 8 años, en promedio, en vacas el intervalo generacional es de aproximadamente 5 años. La yegua, ¿a partir de qué edad me da cría? En yeguas un poco más, ¿no? Yeguas, más o menos a partir de los 3 años, aproximadamente. ¿Hasta qué edad nos dan cría las yeguas? Pues en los rebaños, en las aras de caballos, tienen hasta los 15 años, 16 años. Es lo que le dan cría. Sacan un promedio, el intervalo generacional en caballos es más o menos 9 años, aproximadamente. En alpacas, 6 años. En chimpancé, 25 años. En humanos, ¿cuánto creen? ¿A qué edad el ser humano tiene cría? Tiene hijos. Más o menos. 25 por ahí. 25 no, a partir de. 12. No, pensás mal, chiquitita. Pero es a partir de la primera regla. No. Pensás mal, o sea, 27, pero puede tener o es bueno. ya, chicas, ¿tienen hijos? No, no es cierto. Pero tienen más de 20, ¿no? Ya, o sea, normalmente, a partir de. No digo a partir de que ovulan, no. A partir de 23, 24, por ahí, ¿no? Oficialmente, entre comillas. Ya. Por ahí más o menos la edad que comienza a tener hijos. Chicos, ¿algún papá por acá? ¿Papá? ¿Papá? ¿Sí? Levanta la mano. ¿Seguro que tienes papá? Tiene cara de papá. Porque son de vida más. Entonces, en el caso del humano, a partir de los 20 y tantos, ¿no? ¿Hasta qué edad el ser humano puede tener hijos? 58. En mujeres hay casos de hasta 50, ¿no? Ya, lo ultimito de su ciclo menstrual. En el caso del varón, acuérdense de cochita. 70 y tantos, 80, ¿no? Ya en casos ya, pues, del límite, ¿no? Entonces, sacando esos extremos entre 20 y tanto y 70 y algo, en humanos el intervalo generacional es más o menos 36, 35 años, aproximadamente. El intervalo generacional en humanos. Ya se imaginan en elefante creo que su gestación dura 22 meses, ¿no? La tortuga de Galápagos, ni hablamos del intervalo generacional. Cada especie tiene su propio intervalo generacional. Mientras más elevado sea ese intervalo generacional, el progreso genético es más lento. En el caso de cuyes, Debe ser más corto. es más corto. ¿Cuánto más o menos creen? En cuyes, 1.8 años más o menos. En ratones, También un año también. ya se habla de meses, ¿no? Ya como 9, 10 meses. En moscas, en semana ya lo.
En una semana ya está la siguiente generación. Es rapidísimo. Cada especie tiene su propio intervalo generacional. Y dependiendo de ese intervalo generacional, este valor puede subir o bajar del progreso genético anual. El intervalo generacional, ¿cómo lo calculo? Fácil. Intervalo generacional de papás más intervalo generacional de mamás entre así. Ahí calculo el intervalo generacional de la población. Y ya con esto obtenemos el progreso genético anual. En realidad, por diferencial de selección entre intervalos generacionales. ¿Cómo calculo el intervalo generacional de madres y padres? Pues fácil. Fíjate cuántas mamás hay, sus edades y promedios. ¿Cuántos papás hay, sus edades y promedios? Otra forma a través de frecuencias. Por ejemplo, acá en este establo, tengo un establo donde el 30% de los terneros vienen de madres de 2 años. Un 20% vienen de madres de 3 años. Solamente un 2% viene de madres viejitas, ¿no? De 10 años. Tiene lógica, ¿no? Porque no hay tantas madres de tanta edad que tienen cría. Entonces, en este caso, ¿cómo calculamos el promedio en mamás? En vaca. ¿Cómo calculan ustedes el promedio de su nota del curso de mejoramiento genético? ¿Qué hacen para calcular el promedio? ¿De dónde está ya? Multiplican nota por el porcentaje y luego sumo todo. Entonces, igualito, 2 por punto 3 más 3 por punto 2 más 4 por punto 2 y así. Multiplico cada edad por cada frecuencia y me da el intervalo generacional en madres, que en este caso me sale 4.26 años. ¿Y en toro cuánto me sale? Multiplico 2 por punto 15 más 6 por punto 15 más 7 por punto 2 más 8 por punto 2 más 9 por punto 2 más 10 por punto 1. ¿Cuánto me sale? A ver, ¿cuánto me sale? A ver, ¿cuánto me sale en calculadora? Es el promedio de la madre por el porcentaje de hijos, ¿no? Que tiene. Multiplicas la edad por el porcentaje de los hijos. Que tiene, por ejemplo, cada uno de los años tiene aproximadamente cuántos hijos. No, su respectivo porcentaje. Y luego sumas todo y obtienes el promedio. ¿Cuánto sale en el caso de toros? En el caso de papás. ¿Verdad? ¿Por qué hay tanta gente que veo con terno y con sus astercitos, sus tazas? Exposición. Expo, ¿no? ¿Qué cursos son esos? Por todos lados veo eso. Desempeño estudiantil. En Villa, en Ate, acá, en todas partes. Desempeño estudiantil. Curso básico, ¿no? A ver, creo que les voy a pedir a ustedes que estén así. Oye, chicos, ¿han visto las fotografías de los estudiantes de medicina de la década del 20? Todos con su terno. Señoritas con su faldita. Pero eso es cuando, Corbatita acá, bicho. pero eso es cuando hacen la graduación. No, clase normal. En la agraria, los de agronomía para ir al campo a agarrar la tierra. ¿Se van con terno? Su terno acá abajo y encima su overol, su sombrerito. ¿Qué año? 1930, 50. 58, desde 50 para adelante. Sí, Así se En decía. esa época todos se metían la cinta. Así, todos ahí en su salón ahí con bien enterraditos. Ustedes van a ser médicos, comienzan a vestirse como médicos, o sea, nadie pasar un robot, abajo. ¿Ah? 7 años. 7 años en el caso de papaces. O sea, el intervalo generacional de la población será 4.26 más 7 entre 2. Eso es nuestro intervalo generacional. Que sale 5 puntos y tanto, ¿no? Como les decía hace un momento, en el caso de vacuno. Ese es nuestro intervalo generacional. Muy bien. Entonces, ya calculamos con eso nuestro intervalo generacional. Ahora, ya conocemos la diferente forma de calcular el progreso genético. Este es el progreso genético por generación y este acá el progreso genético anual. Pero acá también puedo sacar otra cosa. ¿Se acuerdan ustedes que intensidad era igual a qué cosa? Rendimiento. Bueno. Muy bien. Despeje diferencial de selección. ¿A qué es igual? Intensidad por Primer selección. la. Entonces esto es esto. O sea, progreso genético anual es heredabilidad por intensidad por dirección estándar fenotípica. Y si es anual, dividimos entre intervalo e inflación. Ese es el peso que sea anual.
Pero también conocemos esto, heredabilidad que es igual. Varianza aditiva entre fenotípica. Varianza aditiva sobre Varianza fenotípica. varianza. Entonces acá aplicamos lo mismo. Heredabilidad, varianza aditiva. Se entiende que es varianza aditiva, ¿no? ¿No? Hay duda, veo allá. Se supone que es varianza aditiva. Sobre varianza fenotípica por intensidad por definición estándar fenotípica. Algebraicos, ¿qué se va? Fenotípica. Definición. Se va a ver. Y esta perita Sí, heredabilidad sin el cuadrado. la raíz cuadrada de la heredabilidad. Entonces, ¿qué cosa me queda? Me queda H por definición estándar aditiva por intensidad. Y si es anual, entre intervalo generacional. Tengo tres formas de calcular el progreso genético. Tengo acá una fórmula, acá tengo otra, y acá tenemos otra. De esas que estamos viendo, la más utilizada es esta. ¿Por qué? Porque tiene de frente el componente ahí. Puede ser la más utilizada esta de aquí. Entonces, el progreso genético anual, lo que todos queremos es que el progreso genético sea cada vez mayor en la población. Yo quiero incrementar el progreso genético. Para aumentar este progreso genético, ¿qué debe pasar con H? ¿Subir o bajar? Subir. Subir, ¿no es cierto? ¿Y cómo logramos subir el valor de H? Aumentamos heredabilidad. Y ya la semana pasada hemos visto cómo incrementamos el valor de heredabilidad. Ya la sabemos. ¿Qué debe pasar con la definición estándar aditiva? Tiene que subir. También tiene que subir. ¿Y cómo aumento esto? Aumentando la varianza aditiva. Y la semana pasada ya hemos visto cómo aumentar la varianza aditiva. ¿Qué debe pasar con la intensidad? También tiene que ser elevada. ¿Y cómo aumento intensidad de selección? ¿Cómo aumento intensidad de selección? Reduciendo el porcentaje de seleccionado. Eso me aumenta la diferencia de selección. Y finalmente, ¿qué debe pasar con el intervalo generacional? Disminuir. Reducirse. ¿Cómo bajamos en una población intervalo generacional? ¿Cómo reducimos en una población el intervalo generacional? ¿Qué tienen ustedes para bajar el intervalo generacional? Que se reproduzca más tempranamente. Exacto. Trato de sacarle cría lo más pronto posible, para que se vayan también lo más pronto posible y sus hijos ya no se hayan casado. Para eso se la biotecnología reproductiva. Aceleras el progreso genético, lo haces todo más rápido, en menos tiempo. Si un ganadero le dice a ustedes, doctor, yo he calculado mi intervalo generacional hoy día, hoy estamos miércoles, ¿no? Ya, te contrata a ti y quiero que mañana en mi población el intervalo generacional sea menor. ¿Se puede o no se puede? De un día para otro. No. En mi población, yo puedo bajar mi intervalo generacional de un día para otro. ¿No? Sí. Sí. Ay. ¿Se puede o no se puede? ¿O cómo haría yo para bajar el intervalo generacional de un día para el otro? ¿Qué harían ustedes? ¿Qué hago mañana que fue el de hoy para bajar el intervalo generacional? Seleccionar a las vaquillas bien temprano, ¿no? ¿Ah? Seleccionar a las vacas más jóvenes, Ya, y. reproducirlas. No, pero igual para reproducirla tengo que esperar más tiempo. Es Quito, mañana. Mañana quiero cambiar todo. quito a las que ya están muy mayores. ¿Sí? Quito a las que. Vendo a las de mayor edad. De mayor. Hoy día las voy a vender y para mí las vuelvo a calcular bajo intervalo generacional. ¿No es cierto? Fácil al toque, ¿no? Puedo mañana vender a todas las que son ya viejitas y comprar jovencitas. Eso me baja el intervalo generacional al toque. Entonces el intervalo generacional es un parámetro que se puede manejar bastante rápido por efecto ambiental, ¿no? Siempre comprueben, es mucho más rápido. Solamente tenemos en cuenta quiénes son los padres de las madres y cuáles son sus edades. Finalmente,
El progreso genético también lo puedo calcular así. Valor de cría de papás más valor de cría de mamás entre intervalo generacional de papás más intervalo generacional de mamás. Acá se supone que debe ser entre 2 y aquí entre 2, pero como es entre 2 arriba y abajo, se eliminó. Por eso me queda esta proporción de cada una de las sumas. Entonces, ya con esto hemos cerrado lo que es progreso genético y selección por un solo carácter. Ya mañana, la próxima semana, tenemos lo que viene a ser selección multicarácter, como es que se tiene en el caso de selección por varios caracteres al mismo tiempo. Bien chicos, entonces con esto cerramos y nos vamos a la clase de práctica.